pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Amados hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando que todo sea bendición en cada hogar. Y en esta hora voy a compartir con ustedes este pequeño devocional titulado Sin impedimentos para presentarnos ante Dios. Permítanme orar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites estar, Señor, unidos a través, Señor, de esta forma de podernos vernos virtualmente, Padre Celestial, y escucharnos. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos enseñe y nos haga entender el camino en que debemos andar. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Permítanme leer esta porción del Evangelio de Marcos, en donde nos habla de un personaje llamado Bartimeo. Y dice así la palabra de Dios en Marcos 10, del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamando al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Recibir una bendición es un anhelo de todo ser humano. Sin embargo, hay quienes tienen la oportunidad de recibirla, pero se niegan a tenerla, con tal de no dejar algo que piensan que no va a ser posible deshacerse nunca y que se han acostumbrado a tener. El orgullo, algún vicio, un mal hábito, etc.
pueden ser causa de recibir una bendición. En esta porción de las Escrituras vemos a un hombre llamado Bartimeo, ciego, que vive de la limosna que le dan, pero que oyendo de Jesús estuvo atento a su llegada y no importando lo que dijera la gente, clamó a gran voz pidiendo misericordia. Y más aún estuvo dispuesto a dejar lo que tenía por acudir al llamado, recibiendo así el milagro maravilloso de poder ver. Bartimeo es un personaje que quiere decir hijo de Timeo. La verdad es que la familiaridad con la que se refiere a ellos nos hace pensar que tal vez el padre y el hijo llegaron a ser figuras conocidas dentro de la iglesia primitiva. También nos dice que Bartimeo era ciego y que como resultado era pobre y se veía obligado a mendigar, dependiendo para su supervivencia de la ayuda de otros. Sin lugar a dudas, su mendicidad era un medio para ganarse la vida muy degradante. Además, aunque la asistencia de Jerusalén para la fiesta de la Pascua era obligatoria para los varones mayores de 12 años, Bartimeo se encontraba impedido de ir. Para él la fiesta, lo único que le podía aportar era que por el camino en donde él se ponía a mendigar, en aquellos días pasara mucha más gente de la habitual y podría encontrar algunas pruebas de la generosidad de los peregrinos que aliviaran en algo su necesidad. Y vemos entonces que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Pero aquel día Bartimeo percibió la presencia de un peregrino especial. Se trataba de Jesús Nazareno, del que él había escuchado hablar mucho. Inmediatamente comenzó a dar voces con el fin de llamar su atención. De ninguna manera quería perder la oportunidad que tenía delante de él. Y lo cierto es que se trataba realmente de una oportunidad única, ya que Jesús nunca más volvió a pasar por allí. ¿Cuántas oportunidades irrepetibles se pierden en nuestro tiempo para acercarse y para conocer a Jesús? Bartimeo no era así. Con una actitud decidida y vigorosa, no dejó de dar voces hasta que consiguió que Jesús lo atendiera. Y así ocurre con mucha frecuencia. Las personas que no esperaríamos en los lugares menos indicados son precisamente aquellas que actúan movidas por un fuerte deseo de conocer a Jesús. Y bueno, vemos su clamor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo había sido privado de la vista y no pudo ver las obras de Jesús, pero las noticias que había recibido eran suficientes para convencerle de que Dios había cumplido su promesa y había enviado al Mesías. En cierto sentido, a nosotros nos ocurre lo mismo. Hemos oído hablar de su poder, de su gracia y de su deseo de salvar a los pecadores, aunque no lo podemos ver con nuestros propios ojos. Notemos también que el ciego no solo veía a Jesús como el hombre de Nazaret, sino que lo reconoció como el Hijo de David. Bartimeo entendió que Jesús era el verdadero Hijo de David, el Mesías anunciado, el Rey tan largamente esperado por Israel, el Salvador del mundo. Pero no solo se dirigió a él como el descendiente legítimo del rey David, también reconoció su deidad, la forma en la que él esperaba que Jesús tuviera misericordia de él era devolviéndole la vista. Evidentemente, una solicitud así nunca se había hecho a ningún rey de Israel, ni siquiera al mismo David. Y bueno, ¿qué pasaba mientras él clamaba? Pues la gente lo reprendía y lo callaba, ¿verdad? Lo cierto es que cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, siempre hay oposición. A veces será el adversario quien nos querrá hacer creer que nosotros no somos importantes para Dios y que no debemos pensar que Él nos va a prestar la menor atención. Otras nos hará ver que Dios tiene cosas mucho más importantes en las que pensar que en nuestras pequeñas necesidades. En otras ocasiones puede ser una persona quien nos bloquea el acceso a Jesucristo,
Bien puede ser un amigo, una amiga, la familia, la sociedad. Otros nos intentarán desanimar, diciéndonos que es muy pronto o muy tarde para tomar una decisión de seguir a Jesús, o que vamos muy deprisa o muy lejos. El Señor permite todo esto para probar cuánto deseamos realmente llegar hasta Él. Y Bartimeo es un ejemplo extraordinario de una voluntad firmemente decidida para acercarse a Jesús. Podemos imaginarlo en su situación de ciego luchando contra toda aquella gente que le quería hacer callar, desorientado, sin poder ver exactamente cuál era la actitud de Jesús frente a su clamor, pero no cesando de su empeño. Su determinación y perseverancia en medio de las dificultades son ejemplares para nosotros, que muchas veces abandonamos por mucho menos. A él no le importaron los reproches de los que estaban a su alrededor, ni hizo caso del ridículo que su importunidad probablemente le acarrearía, porque por encima de todo estaba su deseo de conocer a Jesús. Esta inquebrantable insistencia de Bartimeo nos recuerda a la viuda que pedía justicia ante el juez y que finalmente la obtuvo por su perseverancia. Jesús entonces se detuvo y le llamó. ¿Pasaría de largo el maestro? ¿Haría oídos sordos a su clamor? Por supuesto que no. Aquel que había venido a dar su vida en rescate por muchos, no pasaría de largo frente a esta alma que suplicaba desde lo más profundo de su corazón. Para otros, Bartimeo tal vez no era más que un pobre hombre, víctima de su enfermedad, alguien que no contaba dentro de los grandes planes del gobierno que todos se hacían en torno a Jesús. Pero el Señor no pensaba como ellos. Él sí se conmovía ante la necesidad y miseria que el pecado ha introducido en este mundo y que quedaba patente en la situación en la que se encontraba Bartimeo. Por eso, en medio de esta situación, Jesús lograba distinguir perfectamente entre las voces de la multitud de curiosos que lo acompañaban y la de aquel hombre que, aunque ciego, tenía un conocimiento auténtico de su persona y una fe inquebrantable en él. Así que el Señor mandó llamarle y de repente la actitud de la gente cambió por completo. Ten confianza, levántate, te llama, le dijeron. Qué contradictoria es la gente. Hacia un momento le estaban mandando callar y acto seguido le animan a que vaya a Jesús, porque seguro que lo sanaría. ¿Y por qué no le animaron desde el principio? Aquí tenemos una clara evidencia de que no es muy sabio dejarse condicionar por las opiniones de la gente, ya que éstas cambian constantemente sin demasiada lógica. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Su reacción a la llamada de Jesús fue inmediata y entusiasta. Notemos los verbos que utiliza el evangelista para sugerirnos la presteza con la que Bartimeo respondió al llamado. Arrojó, se levantó, vino. Qué diferente de muchas personas que cuando escuchan el evangelio dicen: ahora soy muy joven, cuando esté a punto de morirme ya le entregaré mi vida al Señor. Esta actitud demuestra dos cosas. Por un lado, un grado elevado de insensatez, puesto que nadie sabe el momento de su muerte. Y por otro, que no aman al Señor ni su salvación, porque de otro modo no dejarían pasar ni un instante antes de entregarle su vida. Pero el ciego Bartimeo no era así. Un detalle muy interesante es que el ciego arrojó su capa. No debemos olvidar que para un mendigo como él esto era muy significativo, puesto que sería lo único que tenía. De alguna manera podríamos decir que para él la capa era tan valiosa como las fincas o las casas del joven rico que pudiera tener. Pero la diferencia entre ambos fue que Bartimeo no dudó ni por un momento de deshacerse de ella, con tal de poder llegar hasta Jesús.
Nosotros también debemos librarnos de todo aquello que nos puede suponer un obstáculo para atender el llamado de nuestro Señor. En ocasiones esto puede ser un pecado concreto al que no estamos dispuestos a renunciar completamente, pero en otras puede ser algo que no sea necesariamente pecaminoso, pero que nos pesa a la hora de seguir con diligencia a Jesús, como por ejemplo una aflicción, un trabajo, alguna amistad, las posesiones. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Respondiendo Jesús, entonces le preguntó, ¿qué quieres que te haga? La pregunta puede resultar un poco extraña. ¿Qué quieres que te haga? Si Jesús tenía poder para sanarle, ya que el hombre lo necesitaba tanto, ¿por qué hacerle esta pregunta? Ahora Jesús se encuentra con un hombre ciego que estaba mendigando, así que lo más probable es que él quisiera algún tipo de ayuda económica. Él quería recobrar la vista para estar con Jesús. Esto lo vemos con total claridad cuando más adelante, una vez que fue sanado y el Señor le dijo que se fuera, él decidió acompañarlo en el camino hacia Jerusalén sin separarse de él. Y también podemos decir que este encuentro nos enseña a pedir cosas concretas. Bartimeo había comenzado pidiendo misericordia, pero luego cuando estuvo ante el Señor, concretó de qué manera esperaba esa misericordia. Maestro, le dijo, que recobre la vista. El ciego sabía muy bien lo que quería y lo pedía con precisión y constancia. A veces nosotros oramos de forma tan genérica y apática que nunca llegamos a ver respuestas concretas. Pero Bartimeo es un buen ejemplo del que pide con fe, no dudando nada, como dice Santiago 1:6. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Vete, tu fe te ha salvado. Y Jesús se fue y le seguía a Jesús, ¿verdad? En el camino. La curación se produjo. En respuesta a la fe del hombre, demostrada por su persistente vehemencia, por su reconocimiento de Jesús como Mesías y por su petición al Señor, Bartimeo se sentía profundamente agradecido. No era ese tipo de personas que una vez que reciben de Dios lo que desean, ya no se acuerdan más de Él. De ninguna manera iba a dejar a su bendito benefactor. Así que se unió a Él en el camino que lo llevaba a Jerusalén. Bartimeo había recibido la vista y con ello había ganado su independencia. Nunca más tendría que volver a mendigar. Era libre de su enfermedad y recuperó también su dignidad social e incluso podía ir a Jerusalén a participar de la Pascua como un judío más. Sin duda para él esa Pascua tuvo que ser muy especial, porque bien podía decir que había sido librado de la esclavitud en la que se había encontrado debido a su estado. Todo esto viene a confirmar e ilustrar las palabras que Jesús había dicho. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que deberíamos de dejar para recibir la bendición y dirección de Dios? ¿Estaremos dispuestos a entregar nuestra carga a nuestro Señor Jesucristo y ser libres de nuestros azotes? Hemos de despojarnos del orgullo, de la tristeza, de algún temor, de alguna ansiedad, de algún recelo, de algún resentimiento y debemos de entregar verdaderamente al Señor Jesucristo nuestras cargas. Que no seamos nosotros mismos el impedimento para recibir la bendición del Señor. Que aprendamos a entregarle todo y a darnos así como somos, con todas nuestras fallas, con todas nuestras flaquezas, y que el Señor ya conoce, porque Él conoce nuestra vida y nuestro corazón, y que le entreguemos todo nuestro ser.
que nos volvamos a Él y le digamos, aquí estoy, así tal como soy. En toda la extensión de la palabra, yo me presento ante ti, Señor, y te entrego mi vida y te entrego mi corazón, y te pido que me ayudes a caminar de aquí en adelante tomado de tu mano. Por eso este himno tan hermoso de has tratado de llevar tu carga. Dice, has tratado de llevar tu carga solo tú, no sabiendo que tendrás ayuda si acudieres al Señor Jesús. Si tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre, mi Señor, me presta con amor. Nunca olvides que al Calvario solo fue Jesús para darte salvación y vida cuando solo sucumbió en la cruz. Solo en Cristo protección y ayuda hallarás. Lleva siempre a Él tus cargas, todas, que a ninguno rechazó jamás. Hermanos, que podamos entregarle al Señor nuestras cargas y que aprendamos a esperar en Él. Les invito a que podamos hacer esta parte de reflexión y de entrega en nuestro corazón y que podamos ser liberados de nuestras cargas y tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Señor con todas nuestras flaquezas, con todas nuestras debilidades y que podamos así postrarnos ante Él y recibir entonces su bendición y su dirección. Has tratado de llevar tu carga, solo tú, no sabiendo que tendrás ayuda si acudieres al Señor Jesús. Si tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. Nunca olvides que al Calvario solo fue Jesús para darte salvación y vida cuando solo sucumbió en la cruz. Si tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. Solo en Cristo protección y ayuda hallarás. Lleva siempre tus cargas todas, que a ninguno rechazó jamás. Si tengo cargas que solo debo llevar, paciente las alzo y acudo a mi Señor. Si tengo cruces que nadie puede cargar, su ayuda siempre mi Señor me presta con amor. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo que nos das de poder reflexionar en tu palabra. Que esta palabra tuya, Señor, venga a nuestra vida y a nuestro corazón y caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Que, Padre Celestial, podamos entender que tenemos que darte todo lo que somos y no esconderte nada para que podamos recibir tu bendición y podamos vivir esa vida plena y libre que tú quieres que vivamos. Gracias porque en Cristo a libertad somos llamados. Gracias porque en Cristo hay salvación, hay paz y hay vida eterna. Confírmanos, Señor, en este conocimiento de Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y que podamos vivir, Señor, anclados a la fe en Jesucristo, viviendo y caminando por el camino que tú siempre nos dirigirás. Señor, danos tu bendición. Bendice a cada familia, Señor, que de las iglesias y de las personas que te buscan
y que anhelan conocerte, Señor. Y que podamos en medio de esta pandemia poder recibir tu paz, tu fortaleza y la gracia tuya, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un buen día. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hasta luego.